patologías de oído medio, vamos a iniciar, perdón, patologías de oído externo, vamos a iniciar con las patologías del oído medio, ¿sí? Recuerden que el oído medio, desde dónde hasta dónde iba. Iba siempre desde la lámina posterior de la membrana timpánica hasta la ventana oval. Incluía lo que es toda la caja timpánica, incluía también la trompa de Eustaquio, incluía también el antro de la mastoides, todo el sistema celular de la mastoides, ¿sí? Entonces todo eso corresponde a lo que es el oído medio, para que no se olviden, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen que manejar de lo que es una otitis media? ¿Sí? Se define como otitis media a toda inflamación del muco periósteo, de las cavidades del oído medio, independientemente de la patogenia, independientemente de la etiología, independientemente de la duración, ¿sí?, de este proceso inflamatorio. Como saben, la otitis media, eh, acá era lo que les había dicho, perdón, antes, ¿verdad? Desde dónde hasta dónde iba el oído medio, desde la lámina posterior de la membrana timpánica hasta la ventana oval, incluyendo la trompa de Eustaquio y todo lo que es el sistema celular de la mastoides, ¿sí? Todo esto es la mastoides. Entonces ven cómo el oído medio está muy próximo a todo lo que es la parte de la fosa cerebral, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas patologías del oído medio pueden complicarse, ¿verdad? Sobre todo puede dar complicaciones cerebrales, por eso son muy importantes conocer y tratar, por supuesto, de forma adecuada, ¿sí? Esta imagen es solamente para que ustedes recuerden el oído medio y su relación con la fosa cerebral. Bueno, toda otitis media, ¿verdad? Habíamos visto que la definición decía que era la inflamación del muco periósteo de las cavidades del oído medio, independientemente de la etiología de esta inflamación, independientemente de la fisiopatología por la cual se produjo esta inflamación o incluso independientemente de la duración de este proceso inflamatorio. Y por eso fue que se clasificó a la otitis media, ¿verdad?, según su tiempo de evolución en tres tipos diferentes. La otitis media aguda es todo proceso inflamatorio, ¿verdad?, cuyos síntomas persisten hasta 3 semanas, ¿sí? Ese proceso inflamatorio que se produjo dentro de las cavidades del oído medio duran hasta 3 semanas, ¿sí? Una vez que esos síntomas o esos signos ya persisten por más de 3 semanas, pero por un tiempo menor a 3 meses, estamos hablando de una otitis media subaguda, y ya cuando los signos o síntomas persisten, los signos o síntomas que está produciendo ese proceso inflamatorio persisten por más de 3 meses, ya estamos hablando de una otitis media crónica, ¿sí? Ahora, para poder, producirse esta patología, ustedes van a leer que existen muchísimos factores predisponentes, pero los principales son los que vamos a ver aquí en la diapositiva, ¿sí? Bueno, primeramente, el factor predisponente, ¿verdad?, Eh, más frecuente, por decirlo de alguna forma, es la lactancia materna por menos de 4 meses. Recuerden que la lactancia materna exclusiva produce generalmente en el lactante una inmunidad por el traspaso de los anticuerpos, ¿verdad?, que van a ir a través de la leche al pacientito, ¿sí? Esos anticuerpos generan una inmunidad en el paciente
y generalmente esta inmunidad tiene una duración de 6 a 8 meses más o menos, y cuando nosotros cortamos ese periodo de lactancia materna exclusiva, la hacemos por un mínimo de 4 meses, como dice acá, o menos de 4 meses inclusive, justamente esos anticuerpos que traspasaron a través de la leche al niño no son los anticuerpos suficientes como para que el lactante no tenga procesos infecciosos. Y generalmente este proceso infeccioso es muy frecuente en estos pacientes. Por eso, cortar la lactancia materna exclusiva por un periodo menos de 4 meses les predispone a desarrollar otitis media aguda, así como también una vez que ellos pueden ser capaces de asistir a las guarderías o a estos lugares donde generalmente las madres les dejan a los chicos por un periodo de tiempo en el día para que ellas puedan salir a trabajar, puedan salir a hacer sus actividades. También la asistencia a guarderías es un factor predisponente bastante común, porque recuerden que en las guarderías eh, la cantidad de niños muchas veces es una cantidad ilimitada, ¿sí? Y generalmente estos niños cuando están en las guarderías están todos muy juntos, muy hacinados. Entonces, cualquier niño que esté con un proceso inflamatorio, infeccioso, ¿sí? Podría ir contagiándole al resto de sus compañeritos, ¿verdad? Y alguno de ellos, ¿verdad? Dependiendo de su edad, dependiendo también de su estado inmunológico, podría ir desarrollando esta patología. Entonces, asistir a guarderías también se considera como un factor predisponente bastante común para desarrollar otitis media aguda. Ahora, pacientes que tienen alergias del tracto respiratorio. Generalmente la alergia respiratoria va a producir cambios como edema, como una hiperplasia también en la mucosa nasal y sobre todo también en la mucosa que está recubriendo a la trompa de Eustaquio. Y esto es lo que va a hacer, estos cambios como el edema y la hiperplasia van a ocasionar una disfunción de la trompa de Eustaquio que está clasificada como una disfunción mecánica intrínseca, ¿sí? También la exposición al humo del cigarrillo, sobre todo si los padres son los que están exponiendo al paciente eh, al, al hábito tabáquico, ¿verdad? Este humo también va a ir ocasionando cambios en esa mucosa respiratoria y en esa mucosa nasal, que prácticamente eh, van a terminar ocasionando también una disfunción de la trompa de Eustaquio, al igual que en el caso de los pacientes que tienen eh, alergia respiratoria, ¿verdad? Y esto también les va a llevar a predisponer a una otitis media aguda, ¿sí? En el caso de la historia familiar de otitis, ¿verdad? Ustedes van a ver esto que está descrito en el libro, pero habitualmente en el consultorio no es muy frecuente escuchar que el paciente con otitis media aguda ya tuvo familiares que han desarrollado esta patología. No es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, como está descrito, les coloco aquí también, pero en la práctica puede ser que no ocurra de esta forma, o sea, no porque el paciente tiene otitis media aguda, algún familiar también tuvo. Entonces, no ocurre muchas veces esa asociación, ¿sí? Pero está descrita. También también otro factor predisponente eh, para desarrollar la otitis media aguda es la hipertrofia de las adenoides o las adenoiditis. Ustedes tienen que saber que las adenoides, si nos da el tiempo, vamos a desarrollar estas patologías al final del curso.
La adenoides es una amígdala que se encuentra en la rinofaringe, es decir, por detrás de la poana, ¿sí? Es una amígdala, ¿verdad?, que forma parte del sistema inmunológico, al igual que las amígdalas que tenemos en la orofaringe, ¿sí? Y esas adenoides, por estar expuestos, por ejemplo, eh, a, eh, a, alergenos, justamente al humo del cigarrillo, a otros factores, puede ir aumentando ligeramente su tamaño, ¿verdad? Generalmente este aumento de tamaño lo llamamos hipertrofia, y esa hipertrofia incluso puede llegar a eh, obliterar lo que es la trompa de Eustaquio, es decir, puede cerrar eh, el orificio, ¿verdad?, de comunicación entre la rinofaringe y el oído medio, que es justamente la salida de la trompa de Eustaquio ahí en la rinofaringe. Ese aumento de tamaño de la adenoides puede cerrar ese orificio y van a ver ustedes que estos pacientitos hacen cuadros repetitivos de infección de adenoides. A eso le llamamos adenoiditis, ¿sí? Entonces, por obstrucción de la trompa de Eustaquio, debido al aumento de tamaño de estas adenoides, podemos también tener episodios de otitis media aguda, ¿sí? Pacientes prematuros. Eh, Recuerden que los pacientes que nacen antes de tiempo, para los prematuros, generalmente están más predispuestos a desarrollar un sinfín de patologías. Y una de ellas es la otitis media aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del paciente todavía no está maduro, ¿sí? Entonces, cualquier alergeno, cualquier virus, cualquier bacteria, ¿verdad?, cualquier hongo podría proliferar a través de este sistema inmunológico debilitado y ocasionar varias patologías en el paciente, ¿verdad? Vamos a ver que una de ellas es la otitis media aguda. Y también aquí, al igual que en el caso de la historia familiar de otitis, se describe también en el libro una historia familiar de otitis media aguda. No porque el paciente tenga una otitis media aguda, significa que los padres o algún familiar haya tenido. Eso no, en la realidad no se aplica tanto, ¿sí? Entonces, muchas veces no tengan en cuenta esa relación o no descarten el diagnóstico de otitis media aguda por el simple hecho de que alguno de los familiares no haya tenido, o en muchos casos ningún familiar haya tenido también historia de otitis media aguda, ¿sí? Eso generalmente en la práctica no se cumple tanto. Pacientes con malformaciones craneofaciales, por ejemplo, pacientes, pacientes con fisura del paladar blando. Eh, Generalmente esa fisura en el paladar blando va a imposibilitar la correcta contracción de ciertos músculos, ¿verdad? Y justamente uno de ellos es el músculo del velo del paladar, y debido a esta deficiente contracción de este músculo vamos a tener una falta de apertura de la trompa de Eustaquio, que nos va a llevar a desarrollar cuadros de otitis media aguda. También, por ejemplo, pacientes que tengan anomalías de la base del cráneo, como el síndrome de Down o el síndrome de Cruzón, que son los síndromes eh, más frecuentes que ustedes van a ver en el consultorio también de otorrinopediatría. Generalmente estos síndromes producen una disfunción, ¿verdad? Por deficiente contracción del músculo tensor del paladar, sobre todo cuando hay una variación de la relación entre la trompa de Eustaquio y la apófisis pterigoides del cráneo, ¿sí? Entonces, estas malformaciones craneofaciales que les nombré, como la fisura del velo del paladar, síndrome de Down y síndrome de Cruzón, también pueden desarrollar cuadros de otitis media aguda. La disfunción de la trompa de Eustaquio, una simple disfunción de la trompa,
hablamos mucho de disfunción de la trompa en estos factores predisponentes. Entonces, ustedes tienen que saber que la disfunción de la trompa va a ser uno de los factores más importantes en la fisiopatología de la otitis media. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Cualquier disfunción de la trompa de Eustaquio nos puede llevar al desarrollo de una otitis media, ¿sí? Recuerden las funciones de la trompa de Eustaquio. ¿Cuáles eran? Era proteger el oído medio, eh, proteger el oído medio, eso vamos a ver cuando vemos fisiología auditiva, ¿verdad? Proteger el oído medio de la llegada de sonidos y secreciones que están proveniendo de la nasofaringe. También tiene como función drenar las secreciones del oído medio hacia la nasofaringe, ¿verdad? Todo gracias al sistema mucociliar que presenta su epitelio y sobre todo, la principal de todas, ¿verdad? Equilibrar la presión del gas en el oído medio con la de la atmósfera, ¿sí? Entonces, la trompa de Eustaquio puede experimentar una disfunción ya sea funcional, o sea, de su función, o una disfunción mecánica, ¿sí? Es decir, de todo el conjunto que la acompaña a la trompa de Eustaquio en sí. Entonces, estas disfunciones de la trompa nos van a ocasionar o nos van a llevar a cuadros de otitis media aguda. Y algo muy importante, también dentro de lo que son los factores predisponentes, es la enfermedad de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Ustedes van a ver que la mayor parte de los pacientes con cuadros de vías respiratorias superiores puede desarrollar una otitis media aguda. Eso es casi en la generalidad de los pacientes. Entonces tienen que estar atentos cuando el paciente pediátrico acude al consultorio de pediatría, ustedes le diagnostican una enfermedad de vías respiratorias superiores, entonces una de sus probables complicaciones puede ser un cuadro de otitis media aguda. Es algo también para tener en cuenta. Ahora, hablando un poquitito de la epidemiología de esta patología, ustedes tienen que saber que la otitis media, ya sea aguda, subaguda o crónica, ¿verdad? Es justamente después de la rinitis alérgica la infección más frecuente en el primer año de vida, ¿sí? O sea, después de la rinitis alérgica, la otitis media es la infección más frecuente, ¿sí? Generalmente antes de los 3 años de edad, entre el 70 y el 80% de los niños tiene un episodio de otitis media aguda y un tercio de todos esos pacientes tiene 3 episodios o incluso puede tener más de 3. Ustedes van a leer que la otitis media aguda como una infección aislada, es decir, como una infección que no se acompaña de cualquier otro proceso inflamatorio infeccioso, no es común en los pacientes recién nacidos, ¿sí? Y generalmente vamos a tener una máxima incidencia entre los 6 y los 18 meses de vida, ¿sí? Algo también para que ustedes tengan en cuenta es que la aparición del primer ataque, es decir, la aparición del primer episodio de otitis media aguda durante el primer año de vida, suele ser suele ser o parece predecir muchas veces una mayor tendencia a que el paciente vaya presentando episodios recurrentes de otitis media aguda y sobre todo también que esté predispuesto a presentar en algún momento una otitis media con efusión, ¿sí? Entonces, eso también es algo importante para tener en cuenta.
Vamos a recordar un poquitito eh, o hablar un poquitito de la fisiopatología de la otitis media aguda. Ya les había dicho que cualquier disfunción de la trompa de Eustaquio es el factor más importante dentro de lo que es la patogenia de la otitis media en general, ¿sí? Y habíamos visto ya también, ya les había recordado las funciones de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos la parte de fisiología, ¿verdad? Es proteger al oído medio de la llegada de sonidos y también proteger al oído medio de las llegadas o de las secreciones que provienen de la nasofaringe, ¿sí? También otra de sus funciones es la de drenar el oído medio, o sea, drenar las secreciones que pueda tener el oído medio hacia la nasofaringe, todo gracias al epitelio mucociliar que tiene la trompa. Y la más importante de todas es eh, es la es equilibrar la presión del gas en el oído medio con la de la atmósfera, ¿sí? Entonces, para que se desarrolle esta patología, ya sea por virus, por bacterias, lo que fuere, para que se pueda desarrollar, entonces nosotros tenemos que tener una vía de entrada al oído medio. ¿Y cuál va a ser esa vía de entrada? Va a ser justamente la trompa de Eustaquio. La mayoría de las otitis medias agudas generalmente son precedidas por infecciones virales, es decir, una infección de las vías aéreas superiores debido a un agente viral nos puede ocasionar una otitis media aguda. Por ejemplo, un cuadro ocasionado por el virus de la influenza. El paciente tiene, por ejemplo, un hisopado nasofaríngeo positivo, ¿verdad? Para influenza, ese cuadro, si no es tratado correctamente o tiene una evolución tórpida, puede complicarse con una otitis media aguda. Entonces, recuerden siempre que las otitis medias agudas están antecedidas por infecciones virales de las vías aéreas superiores, ¿sí? Con el correr del tiempo pueden aparecer otras infecciones, sobre todo infecciones bacterianas. Es decir, esa otitis media aguda puede ir convirtiéndose en una otitis media aguda en una otitis media aguda eh, sobreinfectada por bacterias, ¿sí? Por eso generalmente ustedes van a ver que muchos médicos ya directamente indican al paciente el uso de antibióticos, ¿sí? No está mal, ¿verdad? Porque están previniendo justamente esa sobreinfección, pero lo que generalmente hacemos, vamos a ver más adelante, es primeramente tratar de forma sintomática eh, al paciente cuando llega al consultorio y una vez que constatemos una mala evolución, constatemos que los síntomas no están remitiendo, entonces ahí sí indicamos la utilización de antibióticos, ¿está? Pero generalmente eso no lo hacemos al principio. También recuerden la anatomía de la trompa de Eustaquio. Recuerden que no es igual en el niño que en el adulto. ¿Cómo se encontraba en el niño? En el niño generalmente la trompa de Eustaquio es mucho más corta en longitud, es más horizontal, ¿verdad? Es más horizontal y sobre todo tiene una menor complianza. ¿A qué se refiere la complianza? La complianza es la resistencia que pone la trompa de Eustaquio a que ciertos gérmenes avancen hacia el oído medio. Entonces, hay una menor resistencia en la trompa de Eustaquio de los niños, ¿sí? Recuerden que en los niños generalmente eh, la madurez, eh, la madurez, eh, la madurez de lo que es la trompa de Eustaquio no se alcanza, no se alcanza, no se alcanza enseguida. Entonces, esa trompa de Eustaquio va a ir madurando con el correr del tiempo, por eso tiene una menor resistencia al paso de todos esos gérmenes.
Entonces, vamos a ver que estos cuadros son mucho más frecuentes en los niños, ¿sí? Y recordando un poquitito cómo estaba la disposición anatómica de la trompa de Eustaquio en los adultos. En los adultos la trompa de Eustaquio es mucho más larga, ¿sí? Como ven aquí en la imagen, es mucho más larga, es mucho más vertical o incluso pueden decir que está un poco más está un poco más en diagonal, ¿sí? Es mucho más larga, mucho más verticalizada o en diagonal y también tiene una mayor resistencia al paso de gérmenes. ¿Por qué? Porque ya es una trompa de Eustaquio madura, ¿sí? Entonces, en los adultos es muy poco frecuente ver episodios de otitis media aguda, lo cual no quiere decir que no veamos, pero es un poco menos frecuente, ¿sí? Entonces, recordar siempre la disposición anatómica de la trompa de Eustaquio en los niños, eso es lo más importante. Y hablando un poquitito de la patogenia, ¿verdad? Ustedes van a leer que las causas de la otitis media aguda son realmente multifactoriales. Existen muchos factores que eh, predisponen al desarrollo de esta patología, ¿sí? Dijimos muchísimas veces ya que acá el principal el principal factor o el factor más importante en la patogenia de la otitis media es siempre la disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿sí? La disfunción ya sea porque hay una alteración en la función de la trompa o porque ya hay una alteración en lo que es la mecánica o la contracción muscular, eh, valga la redundancia, de los músculos que están rodeando a la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces, por esas dos disfunciones podemos tener predisposición a desarrollar episodios de otitis media. También cuando hay una inmadurez del sistema inmunitario. Recuerden que el sistema inmunitario en los niños que tienen diversas formas de otitis media presenta con frecuencia deficiencia de inmunoglobulinas. Pueden ser la inmunoglobulina G2, la inmunoglobulina G3 e incluso la inmunoglobulina A secretoria, ¿sí? También pueden tener una deficiencia del componente C3 del complemento y también una deficiencia de los linfocitos T y de los linfocitos B, como en el caso de un paciente, de un pacientito para pediátrico que tenga SIDA, ¿sí? Pacientes que tengan alergias respiratorias, ya les había comentado que las alergias respiratorias producen cambios como edema, como hiperplasia en la mucosa nasal y también en la mucosa de la trompa de Eustaquio, que van a ocasionar más bien una disfunción eh, mecánica de lo que es la trompa de Eustaquio en general, ¿sí? También la insuficiencia ventilatoria nasal va a predisponer a las otitis medias agudas porque durante la deglución de los alimentos se va a producir en lo que es la rinofaringe una importante presión más bien del tipo positiva, que es simultánea con la apertura de la trompa de Eustaquio y de esta forma se facilita el pasaje de las secreciones y de las bacterias al oído medio. Pacientes que tienen fisura del velo del paladar blando. Ya les había dicho que estos pacientes, ¿verdad? Con esta fisura del velo del paladar, tienen una incorrecta contracción del músculo velo del paladar, ¿verdad? Y debido a esta incorrecta contracción se ocasiona una falta de apertura de la trompa de Eustaquio y esto también lleva a un cuadro de otitis media aguda. Pacientes con
anomalías de las bases de cráneo que les había comentado, como el síndrome de Down, el síndrome de Cruzón, ¿verdad? Estos pacientes generalmente tienen una disfunción de la trompa por una deficiente contracción del músculo tensor del velo del paladar cuando hay una variación entre lo que es la trompa de Eustaquio y la apófisis pterigoides que se encuentra también en el cráneo, ¿sí? Entonces, debido a esa relación insuficiente, es que se produce esta patología. Pacientes que tienen la disquinesia ciliar. ¿Qué es la disquinesia ciliar? La disquinesia ciliar, ustedes tienen que saber que es eh, primeramente tenemos que saber qué es el movimiento ciliar, ¿verdad? Van a ver que el movimiento ciliar es el movimiento que se va a ir generando en la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Recuerden que la trompa de Eustaquio tiene un epitelio ciliado respiratorio, parecido al de la mucosa nasal, ¿sí? Entonces, ese epitelio con cilios va a ir moviendo o movilizando las secreciones, ¿verdad? Eh, que pudieran ir de la rinofaringe al oído medio. Entonces, todo ese movimiento ciliar normal que suele limpiar y proteger a la mucosa de las secreciones y las bacterias puede verse alterado en esta patología llamada disquinesia ciliar. ¿Y por qué se puede producir una disquinesia ciliar? Se puede producir generalmente o como consecuencia de infecciones por virus respiratorios, o incluso puede tener un origen genético, ¿ya? Puede existir un gen deficiente, ¿verdad? Que justamente va a ir produciendo ese anormal movimiento de los cilios, ¿sí? Puede predisponer justamente a esta patología que es la otitis media aguda. Cuando hay un trastorno genético en este movimiento ciliar, generalmente nosotros lo que hacemos es una biopsia de la mucosa de la trompa de Eustaquio. Esa mucosa se lleva para estudio anatomopatológico, perdón, ese estudio se lleva para análisis genético, ¿verdad? Ese pedazo de mucosa se lleva para análisis genético y de esa forma se puede diagnosticar que hay un anormal movimiento de los cilios de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que puede predisponer también a esta patología. Adherencia bacteriana, como por ejemplo, eh, recuerden ustedes que los componentes de la cápsula bacteriana que determinan la capacidad de adherencia son los que determinan la capacidad de adherencia del microorganismo a la superficie de la mucosa respiratoria. Generalmente estos componentes de la cápsula bacteriana están aumentados en los niños que tienen otitis media aguda, ¿sí? Aquí la inmunoglobulina A secretoria es la que suele inhibir la adherencia, la adherencia de las bacterias a la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? También las deficiencias del sistema inmunitario, ¿verdad? Les había comentado que en los niños que tienen diversas formas de otitis media, eh, pueden presentar con frecuencia deficiencia de las inmunoglobulinas G2, G3, la inmunoglobulina A secretoria, también puede haber deficiencia del componente C3 del complemento y de los linfocitos T y C en casos de pacientes que tengan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA, ¿sí? Ahora, también les había hablado anteriormente acerca de qué eran las adenoides, ¿sí? Recuerden que les había dicho que la adenoides es una amígdala que, como ustedes ven aquí en la imagen, se encuentra en la rinofaringe, ¿sí?
Esa amígdala forma parte del sistema inmunológico. Como pueden ver acá, aparentemente parece que la amígdala o la adenoides está entrando dentro de la cavidad nasal. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque eh, la adenoides, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, tiene un crecimiento en todos los seres humanos, tiene un crecimiento normal. Crece, 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 crece desde que nace hasta los 3 años, ¿sí? A partir de los 3 años, lo normal sería que el crecimiento se vaya estancando a esa edad. Pero tenemos pacientes en los cuales ese crecimiento continúa, ¿sí? Y puede llegar a tener este tamaño, la adenoides. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar expuesto, por ejemplo, a diversos alergenos, puede estar predispuesto también a muchos procesos infecciosos de las vías aéreas superiores, eh, un sinfín de situaciones podemos tener en estos pacientes, ¿verdad? Cuyas adenoides adquieren este tamaño por diversos procesos inflamatorios. ¿Sí? Como ven acá, esta es una adenoides de un tamaño aproximado entre 3 y 4. Nosotros le colocamos grados por tamaño a las adenoides, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Generalmente el grado 3 y el grado 4 son los grados más importantes, eh, teniendo en cuenta el tamaño, porque ya son prácticamente eh, grados muy obstructivos para el paciente. Como ven aquí, esto genera una obstrucción en el paciente, en la cavidad nasal, bastante importante, ¿sí? Incluso aquí, esta adenoides está tapando el orificio de la trompa de Eustaquio, que es el orificio que comunica justamente la rinofaringe con el oído medio, ¿sí? Debido al tamaño, al, al aumento de tamaño de la adenoides, ese orificio puede estar obliterado, puede estar obstruido. Entonces, ¿qué pasa si no se abre la trompa de Eustaquio como tiene que abrirse normalmente? Se va creando una disfunción y se va generando una presión negativa dentro del oído medio que va a predisponer justamente a la aparición de ciertos procesos inflamatorios también dentro de todas las cavidades del oído medio. No hay una buena, no hay una buena, no hay una buena relación entre lo que es la presión dentro del oído medio y la presión atmosférica. ¿Sí? Recuerden que la principal función de la trompa es equilibrar las presiones. Y si está obstruido su orificio de entrada o su orificio de comunicación, no va a poder llevar a cabo esa función. Entonces, se va a producir cambios dentro del oído medio que van a llevar a desarrollar una otitis media aguda. Entonces, la hipertrofia de las adenoides puede ocasionar también esa disfunción, ¿sí? Y dependiendo de la edad de nuestro paciente, nosotros vamos a ir eh, sospechando qué tipo de germen puede estar involucrado en el proceso infeccioso, ¿sí? Generalmente en los neonatos, que son los recién nacidos, es decir, los que tienen de 0 a 28 días de nacido, vamos a sospechar enterobacterias o estafilococos, ¿sí? Si nuestro paciente es un menor de 3 años, ya tiene más de 28 días, pero tiene menos de 3 años, podemos sospechar a Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y ya si sobrepasa los 3 años de edad, vamos a sospechar, aparte de Streptococcus pneumoniae y de Haemophilus influenza, un estreptococo del grupo A, ¿sí? Entonces, hacemos esta clasificación de microorganismos de acuerdo a la edad que va presentando el paciente para poder ofrecerle el tratamiento correspondiente a cada uno de ellos. Porque generalmente nuestro tratamiento es un tratamiento empírico. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a guiar más bien por la frecuencia
del germen que puede estar involucrado. No tenemos certeza de que es el germen, pero sospechamos que es el más frecuente, entonces por eso le vamos a dar tal o cual tratamiento, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que saber que en general se le considera al neumococo, es decir, al Streptococcus pneumoniae, como el responsable del 30 al 50% de las otitis medias agudas, ¿sí? Un 15 a un 40% de los casos van a ser causados por Haemophilus influenza, un 5 a un 15% eh, por Branamela catarrhalis, un 3% por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, un 2% por Staphylococcus aureus y un 20% por otros microorganismos como el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, el virus de la influenza, de la parainfluenza, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis y los bacilos gram negativos, ¿sí? A ver un poquito, vamos a ver qué hora es para no, bueno, creo que tenemos 10 minutitos, ¿sí? Creo que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Pues creo que ya es mucha información también para ustedes. Eh, ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá sobre, sobre lo que dimos? Pela tuba, desemboca na parte posterior da nasofaringe, é isso? Que é onde ela empieza? Perdón, Murilo sos, ¿verdad? Sim. ¿Me podés volver a repetir tu pregunta? Te escuché un poquito entrecortado. A trompa de Eustáquio, ela se vai hasta a parte posterior da faringe, nasofaringe? Era isso? Eu não recordo muito Sí, bem. recuerden que la trompa de Eustaquio, te voy a poner la imagen, comunica la rinofaringe con el oído medio, ¿sí? Y generalmente el nacimiento de la trompa de Eustaquio es en la pared lateral, está en la pared lateral de la orofaringe, ¿sí? Vamos a ver un poquitito. eh, Recordando aquí. ¿Ves? Eh, Voy a poner aquí el nacimiento. Creo que se veía mejor donde estaban las hipertrofias de las adenoides. Acá también. Bueno, generalmente eh, sería por dentro, ¿verdad? Donde nace la trompa de Eustaquio. Pero te voy a mostrar mejor en la hipertrofia de adenoides de dónde sale aquí. Generalmente el, el orificio de entrada, o mejor dicho, el orificio que comunica la rinofaringe con la trompa de Eustaquio ya está en la pared lateral de la nasofaringe, ¿sí? En la pared lateral. Entonces, por el aumento de esta amígdala, ese orificio puede obstruirse, puede cerrarse, ¿sí? Y como ves, la comunicación entre lo que es el oído medio y la rinofaringe, debido a esa obstrucción, la trompa no se va a poder abrir normalmente, por ejemplo, cuando tragas los alimentos o cuando bostezas. Entonces, todo eso va a ir cambiando dentro de las cavidades del oído medio la presión del gas, la presión de los gases que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Y debido a esa diferencia de presión, entre el oído medio y la presión atmosférica, es que se van a ir generando esos cambios que van a predisponer a la otitis media aguda, ¿sí? No sé si se ve aquí en la imagen. Sim, profe, eu entendi agora sim. Graças. Entendiste, ¿verdad? O sea, sale de la pared lateral, ahí donde te mostré, ¿verdad? Y va hasta el oído medio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda?
Entonces, voy a llamar la lista de vuelta para los que no me respondieron al inicio. Así tienen su presencia. Lara Bortolotti. Presente, prof. Okay. Viviana de Almeida. Presente, prof. Ok. Victoria de Oliveira. Presente, prof. Ok. Laura Isfran. Presente, profe. Ok. Marlova Manica. Presente, prof. Leonardo Meneghetti también. Cayo Queiroz Eu, también. prof, presente. Sí. Presente. Y de Rojas también. Ok. Ellos están. Se les había anotado también. A ver si falta alguien más a quien no le haya llamado o me haya olvidado. Creo que ya están todos. Bueno, ¿de dónde van a leer esto? Esta parte está bien descrita en lo que es el diamante, ¿sí? La página en donde empieza Otitis Media es en mi libro, la página 85 aproximadamente, ¿sí? Entonces les voy a poner aquí en el chat. Vicente Diamante, página 85. A partir de ahí pueden leer todo lo que sea otitis media, ¿sí? Está bien explicado, incluso la parte de fisiopatología y todo van a entender súper bien de ahí, ¿sí? Bueno, y una vez que finalice la clase con el otro grupo, les voy a enviar ya las diapositivas completas para que ustedes vayan agilizando también la lectura, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Así les libero. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar el lunes que viene, ¿sí? Como les dije, estudien del Vicente Diamante toda esta parte y vamos a terminar, vamos a finalizar en la clase que viene ya para poder ir avanzando. ¿Está? Cualquier duda me hacen llegar al correo, ¿sí? Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Gracias, profe. professor. Buenas tardes. Gracias, doctora.